Buenas tardes, señorita Enia, joven José Brian, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, día lunes, en continuidad de nuestro avance del módulo de Java inicial. Para empezar, un pequeño dato que quiero que tomen en cuenta con respecto a lo que son las prácticas y defensas de prácticas. Debido al limitado tiempo de las tres personas que son miembros del curso, pues se va a cambiar la modalidad. Para no perjudicar con sus actividades normales y diarias, la defensa va a ser en una práctica única, una defensa que van a realizar en vivo el último día de clases. ¿Listo? Vamos a ver más detalles con respecto a cómo va a ser esa defensa. Va a ser una práctica final que abarque todo, ¿no? Pero al ser la defensa en vivo, pues van a tener que hacer, quizás programar algo, indicar algo, ya vamos a ver. Pero se mantienen las reglas de siempre, ¿no? Basta con que quizás compartan su pantalla y hablen. Nada de cámaras. Eso les dije desde el principio y mantengo. ¿Listo? Eso como un pequeño dato que quiero que tomen en cuenta. Aún va a haber prácticas que ustedes tengan para practicar justamente, pero como les digo, les va a servir más para prepararse para el último día de clases, ¿listo? Entonces, eso como un pequeño detalle. Continuando con nuestro avance, vamos a entrar hoy a la unidad número 4, que son las sentencias de control condicional. Hasta el día viernes habíamos visto ejercicios simples y básicos para practicar, ¿qué cosa? Declaraciones de variables, practicar tipos de datos, practicar básicamente todos los fundamentos que habíamos visto, ¿no ve? A nivel más básico. Pero ahora ya nos vamos a meter con cosas un poco más avanzadas con respecto a nuestro módulo. Para empezar voy a compartir mi pantalla y me avisan si se ve. ¿Se puede ver la pantalla? Gracias. Pues bien, vamos a empezar. Unidad número 4. Estructuras de control condicional. Para empezar, ¿qué es una estructura de control? Es una palabra bastante llamativa. Pues bien, veamos. Una estructura de control, entendámoslo de la siguiente manera. Su nombre viene más por su definición primordial. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan cuando hacíamos algoritmos? Cuando hacíamos algoritmos lo que hacíamos era detallar pasos, ¿verdad? Para resolver un problema. Hay algo que se llama diagramas de flujo, en donde tú puedes representar de manera gráfica o pseudográfica un algoritmo, ¿ya? Y en dichas representaciones, cuando hablas de control, o cuando hablas, bueno, sí, de control en general, vamos a aprender que existen de control condicional, la que estamos viendo hoy, y controles cíclicos, que tienen que ver con repeticiones. Pues cuando hablamos de una estructura de control, viene de ahí más o menos el origen, o más o menos la idea del término de estructura de control. ¿Por qué? Porque estructuralmente hablando, lo que tú estás haciendo es una serie de líneas, bueno, de instrucciones, y en algún momento requieres de un control. ¿Control de qué? Para saber si vas a hacer o no hacer algo, y eso ya depende del tipo de control que quieras hacer. ¿Listo? Aquí nuevamente, errores de sintaxis, perdón. Pero a grandes rasgos quiero que entiendan que de ahí viene, ¿ya? En general a este tipo de cosas se les llama estructuras de control, pero que el nombre no los engañe. Hablando más propiamente en el lenguaje, hablando en términos de Javita, y de hecho en lenguajes de programación como tal, a este tipo de estructuras de control condicional es mejor conocerlos o se los conoce de mejor manera y es más entendible para evitar confusiones de términos. Conocerlas como sentencias de control. ¿Listo? En este caso, sentencia de control condicional. ¿Listo? Entonces eso. ¿Por qué sentencia? ¿Por qué ya no le vamos a llamar estructura? Porque recuerden que esto que hacemos en un lenguaje, escribimos instrucciones. Dichas instrucciones las habíamos llamado sentencias. Son cosas que se tienen que hacer. Por tanto, si yo quiero hacer un control, es una sentencia de control. ¿No ve? En este caso es una sentencia de control condicional. ¿Listo? Entonces, veamos la primera. En Java existen tres.
Bueno, técnicamente dos, pero digamos que tres. ¿Ya? La primera es la sentencia de control if. Hay otra que es la completa y es la que normalmente se debería usar, que es la if else. Hay otra que se llama switch case. Vamos a verlo a lo largo de esto. Pero técnicamente serían tres, aunque no, bueno, muchos dicen al final son dos porque es una recortada. Y, bueno, como quieran entenderlo, pero el chiste es que es eso. Partamos con la primera. La primera sentencia es la sentencia if, traducido del inglés, bueno, viene del inglés, ¿no? El if utilizas normalmente cuando quieres hacer una pregunta. Sí, en el sentido de pregunta, ¿no ve? Entonces, la estructura if es la más simple. Evalúa una condición, la cual como resultado debe ser siempre un valor lógico booleano. Y aquí tenemos tu sintaxis, palabra reservada if, abres paréntesis, en los paréntesis, ¿qué es lo que va? Condición o condiciones. Vamos a ver que puede haber más de una. ¿Y qué es lo que ocurre en esta sentencia de control condicional? Evalúa lo que está entre sus paréntesis. Si la respuesta a esa evaluación es afirmativa, es decir, es true, pues ejecuta las sentencias del bloque if. Si fuera falso, ejecuta las sentencias del bloque else. ¿Listo? Vayamos a ver esta primera. Por ahora no hay else, habíamos dicho, es un if y ya. Conozcamos esta primera. Vamos a conocer al mismo tiempo que la if else. ¿Listo? Pero partamos primero por aquí. Ya hemos visto la teoría, vayamos a la práctica. Listo. Vamos a abrir nuestro proyecto. Nos vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso ya estamos en el tema número 4. Es el tema 4. El tema 4 es sobre sentencias de control condicional. Listo. Ya está. Nos vamos a crear como siempre una clase. Siempre le llamamos una clase ejemplo, ¿no? Es una clase bastante genérica donde hacemos la prueba de nuestros primeros intentos. Pues bien, veamos qué vamos a hacer aquí. Como siempre, el código que se autogenera no nos interesa, lo vamos a borrar. Chao. Empecemos. Vamos a hacer la prueba como siempre en un método. Vamos a crear un método de ejemplo. Vamos a tener un public que me devuelva algo. No sé, cómo es un ejemplo. Por ahora que me devuelva un número. Bueno, que me devuelva un mensajito, así más bonito. Y se va a llamar ejemplo. O ejemplificar. Listo, es un método cualquiera, ¿ya? Que por ahora me va a recibir un número por parámetro. Lo de siempre, todo normal. Ahora sí, aquí veamos qué cositas hay. Para empezar, como me tiene que devolver un string, una cadena, me voy a crear la respuesta, una variable de tipo string que va a ser mi respuesta, que por ahora parte vacío. Vamos a generar esa respuesta. ¿Listo? Ahora sí, lo que les quería mostrar. La palabra reservada if. Miren, esta es la palabra reservada if. Como pueden observar, también y en todo editor va a pasar que para cada palabra reservada siempre se va a pintar de un color diferente. Eso es una gran ayuda. Por otra parte, la palabra reservada if, como pueden observar también, como toda buena palabra reservada, inicia con minúscula, al menos en Java, ojo, palabra reservada. Y pues, ¿qué significa? Viene del inglés, ¿no? Sí, en el sentido de pregunta. Pues bien, vayamos a preguntar algo. Por ejemplo, aquí. Si nos dan un número, yo quiero saber si... Vamos a ver, no sé, si el número es mayor que 10. Así, algo súper simple. ¿Listo? Imagínense. Si yo tengo if, entonces, imagínense, yo estoy aquí, yo estoy todo normal y me dicen, toma este número, ¿ok? Recibo el número, aquí está por parámetro. Y me dicen, ¿ese número es un 10? Entonces yo tengo que preguntar, si el número fuera, bueno, si fuera mayor que 10, no necesariamente un 10, si fuera mayor que 10, pues yo digo, el número es mayor que 10. Caso contrario, no voy a hacer nada. Aún no estamos viendo el else, solamente nos quedamos con el if. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sigue después del if? El if abre paréntesis. En estos paréntesis, como les dije, va una condición o van condiciones. Y nuevamente, recordando un poco, ¿qué son esas condiciones? ¿Qué entiendo yo por condición?
Simple. Siempre recuerden, cuando ustedes hablan de lenguaje natural en su día a día de forma súper casual, ustedes pueden hacer preguntas. Ustedes normalmente van a hacer preguntas en su día a día. Por ejemplo, imagínense cuando quizás salgan y no conocen un lugar, puedes preguntar, ¿no? O puedes empezar a cuestionarte, ¿estará abierto? ¿Cuánto dinero tengo que llevar? ¿A llover hoy día? Todas esas cosas son preguntas y si se dan cuenta, tienen posibles respuestas. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Sí o no, no hay más. Basándonos siempre en la lógica booleana, ¿no? Que es bivalente. Aquí no existe el tal vez, probablemente, quizás, no, eso no hay aquí. Aquí la lógica es bivalente. ¿Listo? Entonces siempre consideren o tengan en cuenta eso. ¿Listo? Pues continuando, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a ver. Denme un segundito, por favor. Ya. Les decía, ¿qué es lo que viene dentro de los paréntesis de un if? Pues lo que viene es una condición. O varias condiciones. En este caso vamos a poner solamente una. ¿Listo? Habíamos dicho, quiero saber si el número es o no es... Bueno, si es mayor que 10. Ya. Entonces yo voy a decir, me llega un número, le digo, ¿este número es mayor que 10? Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Siempre, siempre. Cuando tengas un if, lo que está dentro de sus paréntesis es una pregunta. Es una expresión lógica que tiene que resolverse. Aquí la pregunta, ¿cuál es? ¿La variable num es mayor que el número 10? Pues depende de lo que contenga la variable num. Si contuviera un número que efectivamente fuera mayor que 10, aquí como respuesta te va a devolver un true. ¿No ve? Caso contrario, si digamos tuvieras un número menor que 10, 8, 5, cualquiera, te diría, pues no, yo no soy mayor que 10 y te devolvería un false. ¿Cuál es el chiste de un if? Pues hace lo siguiente, miren. El if también es una sentencia que apertura un bloque, ¿listo? Hasta ahora habíamos conocido dos. Las clases aperturan un bloque, los métodos aperturan bloque y ahora los ifs también aperturan bloque. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas un if, o cuando tú quieres utilizar esta sentencia de control condicional, lo utilizas ¿para qué? Para saber qué líneas de código vas a ejecutar a continuación. ¿Esto por qué? Porque dependiendo de la respuesta, puede que tú quieras hacer el plan A o el plan B. ¿Listo? Imagínense, es como en el día a día, ¿no? Si tengo dinero, salgo. Caso contrario, me quedo en casa. Siempre, siempre recuerden ejemplos de su vida diaria. Siempre asimílenlos, entiéndanlos de esa manera. Les dije aquí nada es memorístico. No, tienen que llegarlo a entender con cosas que a ustedes les funcionen. ¿Listo? Pues bien, nuevamente, yo había dicho, si el número fuera mayor que 10, pues si esto me devuelve true como respuesta, siempre recuerden, si la respuesta es true, entonces se ejecuta el bloque del if. ¿Listo? Por ejemplo, yo les había dicho, si el número es mayor que 10, entonces voy a hacer todo lo que esté en el bloque del if. ¿Qué pasa cuando no es mayor que 10? Pues nunca entra el if. Por tanto, lo que esté aquí adentro jamás se va a ejecutar. Esto, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si se dan cuenta, estamos alterando el flujo normal que habíamos ido viendo durante estos días. Normalmente nuestros métodos tenían varias sentencias y siempre se ejecutaban una después de otra. Sin embargo, ahora ya no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Con el uso de las estructuras de control, pues tú puedes alterar el flujo normal. Decir, quiero que se ejecute esto o si no, se ejecute este otro. Y vamos a ver en los ciclos, vamos a decir, quiero que algo se ejecute varias veces. Entonces, de esa manera tú vas ganando un poco de control sobre las líneas, sobre tus sentencias. Porque ya no va a ser uno después de otro y todos en filita. No. Ahora con las sentencias de control tú puedes alterar el flujo normal de ejecución. Y eso es lo más importante, ¿listo? ¿Para qué se utiliza normalmente esto? Para alterar el flujo normal de las sentencias, ¿listo? Entonces, continuemos.
habíamos visto que si la respuesta de la pregunta te da verdadero, vas a entrarte al if. Como te entras al if, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Es normal, pero como te digo, solo entras aquí si tu condición es verdadera. Por ejemplo, aquí yo voy a decir que mi respuesta va a ser igual a... ¿qué cosa? A el número si es mayor que 10. El número si es mayor que 10. Listo. Hasta que sí va a estar con mayúscula. Ya está. Ahora, caso contrario. Eso vamos a ver todavía. ¿Listo? Aquí, ¿qué está pasando? Me está diciendo no compila. Sí, ¿por qué? Recuerden, cuando ustedes se comprometen a devolver algo, por obligación, bueno, más que por obligación, por buena educación, tienes que retornar una respuesta. Esto nunca se olviden. Cuando tú te comprometes a devolver algo, ¿qué habíamos dicho? Siempre vamos a crear primero la variable que contenga mi respuesta. No caso contrario. Siempre vamos a crear la variable que contenga mi respuesta. Y como última línea de instrucción, siempre, mandatoriamente, vamos a retornar esa respuesta. ¿Listo? Hasta aquí, habíamos dicho, la clase compila, no hay errores de sintaxis. Quiero que vean qué sucede. Lo de siempre, me creo un objeto, le doy OK, al objeto le hago invocar un método, clic derecho, y me dicen, dame un número. Yo le voy a dar, digamos, mi edad, 23. Le doy OK, me dice, sí, el número sí es mayor que 10. Oh, genial, está funcionando. Efectivamente, 23 es mayor que 10. Pero ahora, ¿qué ocurre si, digamos, le doy un número menor? ¿Qué pasa si yo le doy 2? Sorpresa. No te ha devuelto nada. Bueno, sí te ha devuelto una cadena vacía, pero ¿se han dado cuenta que no es lo que yo estaría esperando? Normalmente, si digamos, en un programa normal, suelen informarte todo lo que estás haciendo, ¿no? Ha pasado esto, ha ocurrido esto, va a suceder esto, normalmente. En este caso, a mí esto no me dice nada. Entonces, vayamos a ver la siguiente parte de esto. Hasta ahora solamente quiero que vean que la sentencia de control if te sirve para alterar el flujo normal de ejecución de tus líneas. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues no siempre se va a ejecutar ahora todo, sino va a depender de, en este caso, si cumplo una condición, puedo entrar aquí y ejecutar esta sentencia. Caso contrario, han visto que cuando no se cumple la condición, nunca entra y directamente es como si hubiera dicho, creo esto, devuelvo esto y listo. No ha pasado nada más. Entonces, siempre tengan en consideración eso, ¿listo? Pero ahora, vayamos a la parte interesante. Vamos a su complemento, el if-else, que es de hecho la sentencia que deberíamos manejar. ¿Qué es lo que hace esto? Pues mantiene el if de toda la vida. Tenemos un if que tiene una condición, donde hay un bloque de instrucciones y se ejecuta este bloque solamente si la condición es verdadera. Este else equivale a la palabra caso contrario, si no. Yo normalmente le llamo caso contrario porque es lo más, se entiende mejor. Tú dices, si, por ejemplo, el número es mayor que 10, hago esto. Caso contrario, es decir, si no fuera mayor que 10, hago lo que está en el else. ¿Listo? Entonces, ese else va a ser el lugar donde nos va a botar nuestro if si es que no se cumple la condición. ¿Listo? Y el else, ¿qué hace? Pues es una palabra reservada. Miren, vamos a completar esto. Es una palabra reservada. Y al igual que el if, el else también abre un bloque. Sin embargo, el else tiene una pequeña particularidad. El else no tiene paréntesis, no, es una palabra y ya. Porque el else técnicamente no condiciona nada. Es el lugar donde te mandan si es que tu condición de un if no se ha cumplido. Y ojo, esto también es importante y es... Bueno, merece la pena ser... ¿Cómo les digo? Merece la pena redundar un poco en esto de que el else siempre tiene que ir después de un if. ¿A qué me refiero con esto? Han visto que el if puede estar sueltito, ha compilado todo bonito. Pero ahora, ¿creen que un else solito funcione? Es más, intentemos escribir un else. Else. Aquí sí va a dar porque está ahorita después del if, pero ¿qué pasa si hago esto? Vamos a borrar antes del if. Aquí. La palabra reservada else, dicen, y ahí en el error te dice, el else
está sin su if. Entonces eso es un error. La palabra reservada else es es una palabra reservada que indica el lugar o el caso contrario a un if. Entonces siempre tiene que estar después de un if. No puede estar suelto, no puede estar aislado. ¿Listo? Entonces, hagamos más bonito este ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de cuando yo era joven. Normalmente cuando yo era joven, yo tenía una vida. Bueno, tenía una vida solitaria. De hecho, la sigo teniendo. Pero el punto es lo siguiente. Me gustaba bastante asistir a conciertos, a cafés. Y los lugares normalmente donde iba siempre había una restricción de edad, ¿no? Siempre te pedían un carnet de identidad. Si eras mayor, entrabas. Y pues, lo de siempre. En este caso vamos a hacer algo así. Vamos a hacer un verificador. Verificador. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a recibir por parámetro una edad. De tal manera que el verificador lo que hace es, según la edad que recibe, te indica que si puedes, no sé, en este caso vamos a decir, ingresar al concierto o no puedes porque eres menor de edad. ¿Listo? Asuman que el contexto es un concierto. Vamos a recordar mi época de juventud. Entonces, hagamos esto. Esto lo vamos a borrar. Listo. Hasta aquí me sirve, porque siempre me declaro a la variable que contiene la respuesta, que por ahora no tiene nada. Pero ahora inicia la magia. Yo quiero verificar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si es mayor de edad, perdón, puede ingresar. Caso contrario, le decimos, no eres mayor de edad, por tanto no puedes ingresar. Lo de siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pregunta de toda la vida. Sí, ¿qué cosa? Sí, la edad que me está dando es mayor o igual que 18. Recuerden, en nuestro medio local eres mayor de edad a partir de los 18 años. Eso es importante. Recuerden, estos son los operadores relacionales. ¿Qué es lo que hacen? Que, bueno, justamente relacionan dos datos mediante alguna premisa. En este caso estamos diciendo la variable edad es mayor o igual que 18. Entonces, si se diera el caso de que sí, imagínense que yo le doy mi edad, ¿no? 23. 23 es mayor o igual que 18, sí, en efecto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo le diría? Pues le digo, pues bien, todo bien. Mi respuesta sería, puedes ingresar al concierto. Listo, lo normal. Ahora, ¿qué pasa si me dice, no, te cuento que la edad no es mayor o igual que 18? Ahí tú dirías, rayos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No ves? Si la edad no es mayor o igual que 18. Entonces, en nuestro contexto normal, ¿qué pasaría? Si no cumples el requisito de la edad, pues te dirían, perdón, la seguridad te agarra y te dice, no puedes ingresar, eres menor de edad. Entonces, ¿dónde vamos a indicar nosotros eso? En el bloque else. ¿Por qué? Habíamos dicho, si esta condición es verdadera, entonces ejecutamos el bloque del if. Caso contrario, te botan al else, ¿no ve? Entonces, si me dijeran, la edad te cuento que no es mayor o igual que 18, entonces es menor. Por tanto, mi condición no se ha cumplido. Es decir, la respuesta de esta expresión lógica ha sido false. Cuando la respuesta a esta expresión lógica es false, pues te bota el bloque del else. Entonces, de una manera más leída, más entendible, ¿cómo sería esto? Tú dirías, si la edad es mayor o igual que 18, pues puedes ingresar al concierto. Caso contrario, ¿cuál sería la respuesta? Si es que tu edad no fuera mayor o igual que 18. Tu respuesta sería, no puedes pasar, coma, no eres mayor de edad. Listo. Nada más. Pase lo que pase, retorno mi respuesta. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Ahora veamos este bonito if else. Ya hemos visto de manera completa. A ver, veamos si todo va bien. Nos creamos un objeto. A ese objeto le hacemos ejecutar nuestro método. A ver, verificamos una edad. La primera vez que he ido a un concierto era mis 18 clavados. Así he ido a estrenar mi edad. Igual no me han creído que era mayor de edad y tengo que presentar mis documentos. Y ahí está, puedes ingresar al concierto. Genial, eres mayor o igual de 18. Pero ¿qué ocurre si, digamos, alguien se aviva, ¿no? Lo de siempre, los quinceañeros. Le das OK. No puedes pasar, coma, no eres mayor de edad.
Oh, genial, entonces mi verificadorcito está funcionando. De todo esto que acabamos de ver, ¿qué es lo más relevante o que quiero que tomen en cuenta que nos sirve? Lo siguiente, para empezar, las sentencias de control, en este caso de control condicional, nos sirven ¿para qué? Para alterar el flujo normal de instrucciones o de ejecución de instrucciones. Aquí hemos podido ver, según a una pregunta, en base a esta pregunta, mi respuesta va a cambiar. Es decir, el valor de esta respuesta puede cambiar. Y vamos a ver que hay cositas un poco más complejas, ¿ya? Pero aquí como para que se den cuenta, miren, un if-else es como una bifurcación en el código, donde dependiendo de una pregunta, puedes tomar la ruta A o la ruta B. Depende a lo que sea, depende a lo que te devuelva como resultado la evaluación de tu pregunta, ¿no? Entonces, ese es el pequeño dato que siempre quiero que tomen en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es todo con respecto a if-else. ¿Qué es lo que viene a continuación? Mi parte favorita. Aquí que dice, tararana, gracias. Práctica. Pues vayamos a practicar. ¿Listo? Como les dije, las prácticas lo vamos a resolver conmigo. Esta práctica tiene 10 ejercicios. Al igual que en la anterior práctica, vamos a resolver 7 conmigo. ¿Listo? Entonces, los otros 3 se los dejo a ustedes para que se diviertan. Les dije, prepárense. Ha cambiado la modalidad de defensas, justamente por cuestiones de tiempo particular de algunos de los alumnos, alumnas. Pero como les dije, el curso no tiene como objetivo perjudicar ni nada, así que no se preocupen, relax. Ese último día vamos a defender todo lo que hayamos aprendido, ¿listo? Entonces, igual es más cómodo igual para ustedes, ¿listo? Así que no se hagan mucho problema. Tampoco va a ser un examen así de esos imposibles, nivel ingeniero, no. Yo quiero saber qué han aprendido, con eso voy a ser feliz, que me demuestren su conocimiento. ¿Ya? Como les dije, vamos a ver detalles más adelante. Y después, igual también, como ustedes supondrán, como va a ser el último día de clases y necesito registro para Hatun, también va a ser clase grabada, así que prepárense biencito para ese día de su defensa. Ahora iniciamos con lo más divertido, ejercicios en esta media hora que aún nos queda. Empecemos con el ejercicio número 1. Se da un número entero positivo n de 3 dígitos. Determina si n es un número capicúa. Un número capicúa es un número entero que se lee igual, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues bien, de un problema que les he dicho que siempre tienen que entender, ¿qué cosas te van a dar? Te dan un n, donde n es un número de 3 dígitos. ¿Listo? ¿Alguna restricción? Pues sí. Te garantizan, te dice como condición de contexto, n siempre va a tener 3 dígitos. De eso tú no te preocupes. Ok. Entonces sabemos que el mínimo valor de n va a ser 100, el máximo valor de n puede ser 999. ¿Qué es lo que nos piden para este número? ¿Qué tenemos que hacer? Nos dicen, dime si es o no es un número capicúa. ¿Qué rayos es un número capicúa? Es un número entero que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no ve? Y pues para entender mejor esto, como siempre, vemos los ejemplos. Para empezar, tenemos este ejemplo, 575. 575 nos dice que sí es un número capicúa. Entonces, en este caso, ¿cómo yo sé que es un número capicúa? Pues puedo observarlo, ¿no? 575, si intento leerlo al revés, ¿qué es? Sigue siendo 575. Oh, genial. ¿Qué más? Aquí tenemos otro ejemplo, 123. Y aquí nos dicen, no, para nada. 123 no es un número capicúa. ¿Por qué? Leído al revés es 321. ¿Cierto? 123 no es lo mismo que 321. 555 es capicúa, sí, es lo mismo todo lado. 793 al revés es 397. Entonces, al revés, al derecho y al revés no es lo mismo, por tanto te dicen no. Entonces, la idea está bastante clara. Como siempre, el primer paso para programar algo es saber qué cosa queremos programar. Por tanto, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Análisis del problema. ¿Dónde hacemos nuestro análisis? En nuestro poderosísimo Paint. Listo. Acá yo mi compu anda con mucho brillo y eso que está al mínimo, no sé. Ya, clarito va a ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entendamos el ejercicio y según lo entendamos, preguntemos o digamos qué cosa quiero hacer. Les recuerdo nuevamente.
Hacer tu algoritmo, rayarte, pensar, encontrar la solución es lo más importante. ¿Por qué? Programar es solo traducir. No puedes programar algo que no has resuelto. Nunca cometan el error de ver su pantalla y decir, o entrar a su editor de código y decir, a ver, algo que se me ocurra. No, 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 error muy garrafal. Se supone que entras al editor y empiezas a codificar cosas que ya sabes. Es decir, que ya está resuelto. Tú solo lo traduces al lenguaje que tú quieras. ¿Listo? Entonces, análisis. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Pues analicemos un ejemplo. Por ejemplo, el 575. Nos habían dicho, esto sí es Capicúa. Para esta entrada que es 575, nuestra salida, nuestra respuesta debería ser un sí. Vamos a poner el resultado. Debería ser un sí. ¿No ve? Entonces, ¿por qué esto es sí? Pues leído de izquierda a derecha es lo mismo que de derecha a izquierda. Pero ahora yo como persona veo eso, pero a mi máquina, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le hago entender eso? ¿No ve? Pues existen varias maneras. Yo voy a ver cuál de esas maneras me parece más cómoda. Por ejemplo, en este caso, necesito... Una de mis opciones sería, por ejemplo, invertir el número. ¿Por qué? 575, si yo lo invierto, sigue siendo el número original. Entonces tendría que preguntar, ¿no? Si el número original fuera igual al que he invertido, pues sí, eres Capicúa. Pero invertir parece un trabajito un poco más complicado. ¿Qué otras opciones tengo? Pues yo les propongo lo siguiente. Como tengo que saber si esto es o no Capicúa, yo podría hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer esto. Comprecito. Vamos a dividirlo. ¿Entre quién? Entre 10. ¿Por qué hago esto? Voy a intentar hacer lo siguiente. Yo he notado algo. Como me dicen que siempre el número va a ser de 3 dígitos, ¿cuándo es Capicúa? Si se dan cuenta, este dígito es igual a este dígito. ¿No ve? Y por tanto yo podría decir, si el primero y el último son iguales, ¿será Capicúa? Pues en este caso ha funcionado. Pero veamos si funcionaría en otros números bajo la misma idea. Que el primer dígito sea igual al último dígito. Y al centro haya cualquier otro número. Por ejemplo, 9. 494 ¿es un número Capicúa? Sí, si se dan cuenta, 494 al revés sigue siendo 494. No ha cambiado en nada. Y de hecho eso también se cumple en nuestro querido 555 de aquí, que era también Capicúa. Entonces, ¿cuál era mi idea? Yo les dije, si el primer dígito es igual al último y al medio hay cualquier otro dígito, es decir, nuestro otro 5, pues sigue siendo Capicúa. Y pues podemos observar que esto se va a cumplir para cualquier ejemplo. Miren, si el primer y el último dígito son iguales, no importa el que esté al centro, de ley es Capicúa. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, el 3, 1, 3. 313 es Capicúa. En efecto, 313 es Capicúa. Entonces, como han podido observar, tengo otra estrategia. Yo puedo decir que un número estrictamente de 3 dígitos, obviamente, va a ser Capicúa. ¿Cuándo? Cuando su primer dígito sea igual al último. Entonces, esa va a ser mi misión. Rescatar el último dígito y rescatar también el primer dígito. Una vez que tenga los dos, pregunto, si son iguales, es Capicúa. Caso contrario, no es Capicúa. Y eso podemos verlo en un ejemplo. Miren, justamente, imagínense el 123. Yo tenía 1, al centro tengo cualquier cosa, y como último dígito puedo tener esto. ¿El primer dígito es igual al último? No. Por tanto, de ley, el número no es Capicúa. Y en efecto, porque al revés, esto es 471 y eso no es Capicúa, para nada. Entonces ya tenemos la idea, pero ahora vayamos a ver cómo rescato el último dígito, cómo rescato el primero. Empecemos con el último, que es el más fácil, que es el que habíamos visto el día viernes a lo largo de los 7 ejercicios, porque todos serán muy similares. ¿Cómo rescato el último dígito de un número? Pues yo voy a usar el operador módulo. ¿Qué era ese operador módulo? Les refresco un poco la memoria. Cuando tú divides un número entre 10, tienes un resultado. Es una parte entera que es tu cociente. En este caso la respuesta es 57.
57. 57 por 10, ¿cuánto te da? 570. ¿Cuánto te sobra? Te está sobrando 5. ¿Qué es lo que te sobra? Si se dan cuenta, lo que te sobra es el último dígito. ¿No ve? Lo has particionado tu número, en otras palabras. Pero ahora, aquí hay algo importante a tomar en cuenta. Esta partecita de aquí, esto de aquí, vamos a ponerlo en verde, se llama cociente. Cociente. Y para obtener el cociente, nosotros utilizamos el operador. Vamos a ver, operador división. Pero ahora, para obtener lo que me sobra de una división, ¿qué operador es el que yo tengo que usar? Pues vamos a ver que para obtener esto, el operador que tenemos que utilizar es el operador módulo. ¿Ya? Pero hagámoslo ordenadamente. Esto de aquí lo vamos a mover aquí. Esta flecha la vamos a cambiar por esta de aquí. Ya. Ahora sí. Para obtener esto de aquí, que es lo que me sobra de una división, ¿cómo yo lo puedo hacer? Pues para empezar, a esto de aquí se le llama residuo, o en nuestro contexto se le llama módulo. ¿Y cómo lo obtienes? Esto lo obtienes con el operador del porcentaje. Normalmente se llama porcentaje, pero ahora, a partir de ahora, cuando hablemos de programación, quiero que entiendan esto como si fuera, o bueno, a partir de ahora este operador es el operador módulo. ¿Qué hace el operador módulo? Te devuelve lo que te sobra de una división. Te devuelve el residuo de una división. ¿Listo? Entonces, continuando con mi idea. Si yo quiero obtener el último dígito del número, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Obtener el último mediante el operador módulo. ¡Listo! Entonces, ojo, ¿no? Cuando haces esto, el número no cambia. Ojo. Cuando lo divides, pues cuando usas su valor, sí, ¿no? Va a cambiar. Pero el operador módulo no altera el número original para nada. Entonces, una vez que obtenga mediante el operador módulo, recién lo voy a dividir. Y una vez dividido entre 10, ¿qué es lo que pasa cuando divides algo entre 10? Cuando divides algo entre 10, le vas quitando una unidad, una unidad, una unidad. Miren, este 57 es lo mismo que lo que está aquí, pero menos ese 5. ¿Por qué? Porque lo ha perdido al dividirse entre 10. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a hacer lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es, al número original, obtengo su último dígito mediante el operador módulo. Luego de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Divido el número entre 10, ¿ya? Pero es más, ¿por qué tengo que dividirlo entre 10? Porque dividirlo entre 10 me da 57. Pero yo quiero el primer dígito y aún no me lo ha dado. Tendría que dividirlo otra vez entre 10, ¿no ve? Si vuelvo a dividir esto entre 10, el residuo es 7, ahora ya no me interesa, y mi resultado es 5. Este es el dígito que yo quiero, ¿no ve? Una vez que tenga los dos dígitos, pregunto si el primero es igual al último. Entonces, si fueran iguales, es Capicúa, caso contrario, no lo es. Pero ahora miren, para obtener el primer dígito, he tenido que dividir el número original 2 veces entre 10. ¿Cómo se puede simplificar esto? Dividiendo directamente entre 100. ¿Por qué? 10 por 10 te da 100, entonces dividirlo 2 veces entre 10 es lo mismo que dividirlo directamente entre 100, ¿no ve? Pues ya, eso es mi análisis, esta es mi idea, esto es lo que yo quiero hacer. Aquí, ¿qué es lo que faltaría formalizar? Pues decir, obtener el primer dígito dividiendo entre 100, luego tienes que preguntar, y eso ya es el if else. Pues ya está, teniendo esta idea en mente, vayamos a programar. Ahora sí, vamos a tener nuestro ejercicio 1. Ejercicio 1. Entramos. Como siempre, el código que se autogenera no me interesa, lo vamos a borrar. Todo chao. Empieza la magia. ¿Cómo empieza la magia? Todo algoritmo que vamos a implementar tiene que estar dentro de un método. Entonces, creemos el método. Palabra reservada public, mi método va a ser público. ¿Qué me tiene que devolver? Según el ejercicio, lo que me tiene que devolver es un mensaje, es un sí o un no. ¿Ok? Entonces, ese tipo de dato para sí o no, ¿qué tipo de dato es? Es un tipo de dato string. Genial. ¿Qué más tenemos a continuación? Vamos a tener el nombre del método. ¿Qué nombre tiene el método? Pues yo le puedo llamar al método verificar.
porque quiero verificar si es o no un número capicúa. Siempre recuerden que el nombre de un método es un verbo, es una acción. No, bueno, no, decir siempre sería mentir. 99% de las ocasiones va a ser un verbo. Así que siempre, siempre. Pero no cometan errores como ponerle nombres X o Y. No. Pónganles nombres bonitos, nombres autodescriptivos. ¿Qué hace mi método? Verifica. Por tanto, mi método se llama verificar. ¿Qué recibe por parámetro mi método verificar? Mi método verificar recibe por parámetro lo siguiente. El ejercicio me había dicho, yo te voy a dar por parámetro como dato de entrada, ¿qué cosa? Un número n. Dicho número es un número entero y es de 3 dígitos. Listo. Entonces, nosotros habíamos aprendido que en los paréntesis se declaran dichos parámetros. Es decir, variables donde tú vas a recibir ese dato que te va a llegar de afuera. En este caso, es de tipo entero y se llamaba n. Les dije, no hacen cosas así. Ponle bien bonito un nombre, le vamos a llamar número. El número que me va a llegar. Listo. Aquí adentro, ¿qué hacemos? Como me he comprometido a devolver algo, voy a declararme esa respuesta. Palabra reservada string, que es de una cadena. Ah, no, perdón, ¿qué estoy hablando? String no es una palabra reservada. Tipo de dato, perdón. Tipo de dato string, que es mi respuesta. Y se va a llamar res. Esto es una variable. Mi variable res, que es de tipo de dato string. Mi respuesta por ahora parte sin nada, es decir, comillas vacías. Es un texto vacío. Aún no sé qué voy a responder. Ahora empiezo a implementar mi algoritmo. Ya había dicho, tengo que hacer todo esto, ¿ya? Pero ahora lo voy a hacer en formato de código. ¿Qué había dicho? Primero quiero obtener el último dígito del número, ¿ok? Entonces, nos vamos a crear una variable de tipo entero que se va a llamar último dígito. Listo. ¿Cómo obtengo el último dígito? Les había dicho, el número en cuestión que se llama número módulo 10. Listo. De esta manera yo estoy obteniendo el último dígito del número. ¿Por qué? Porque al dividirme entre 10, yo sé que... Ahí donde estoy. Yo sé que el número al dividirse entre 10 tiene como residuo el número 5. Y dicho número 5 es el último dígito del número. Listo. Entonces, con este operador módulo, les decía, lo que tú obtienes que es el residuo de una división. Aquí lo pueden entender de la siguiente manera. Yo quiero que mi variable último dígito contenga ¿qué cosa? Lo que sobra de dividir número entre 10. ¿Listo? Y ya está, ya tengo mi último dígito. Ahora, ¿cómo obtenía el primer dígito? ¿Se acuerdan? Yo había dicho, obtengo el primer dígito dividiendo el número entre 100. Entonces voy a tener una variable que se va a llamar primer dígito, que va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cómo obtengo el primer dígito? He dicho que tengo que dividir el número entre 100 directamente. Ya está. Ya tengo en dos variables los dos datos que quería, mi último dígito y mi primer dígito. ¿Qué sigue a continuación? Pues yo había dicho, como ya tengo los dos, ahora tengo que preguntar. Si son iguales, es capicúa. Caso contrario, no lo es. Entonces, ¿qué cosa uso para preguntar? Nuestra querida sentencia de control condicional if-else. Para empezar, if. Digo, sí, ¿qué cosa? Si el último dígito fuera estrictamente igual a el primer dígito. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Les dije, no tengan cuidado ahora. A partir de ahora, cuando hagas preguntas, en este caso de igualdad, diciendo esto de aquí es igual a esto de aquí, tomen en cuenta que el operador para preguntar sobre una igualdad es el operador el doble igual. Habíamos dicho que este operadorcito, que normalmente lo conocemos como el de igualdad, se llama ahora operador de asignación. Que era un operador de asignación, dice lo de la izquierda guarda lo que está a la derecha. Sin embargo, cuando utilizas el doble igual, esto es para preguntar. ¿Qué estoy preguntando ahorita? Si el último dígito es igual al primero. Ahora, en este caso, si me dijeras, sí, te cuento que sí soy igual que el primero, entonces la respuesta sería true. ¿Qué ocurre cuando la respuesta es true?
se ejecuta lo que está en el bloque del if. En este caso, si el último dígito fuera igual al primero, ¿qué es lo que debería devolver por respuesta? Mi respuesta debería de ser sí. ¿No ve? Bien bonito. Ahora, caso contrario. Caso contrario. ¿Qué es lo que ocurre si te dijera no? Te cuento que el último dígito no es igual al primero. En ese caso, pues como es no, la respuesta, debug tal else. En este caso, si la condición no se cumple, mi respuesta sería no. Pues el número no es Capicúa. Listo. Pase lo que pase. Uy, aquí me falta un punto y coma, lo siento. Pase lo que pase, nosotros retornamos res. Ya está. Eso sería todo. Mando a compilar. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Nos creamos un objeto, ok. Al objeto le hacemos invocar un método, ok. Y le dice, dame un número, necesito un número para verificar. Démosle un Capicúa. Démosle el 252. Yo sé que eso es Capicúa. Le doy ok. Y me dice, sí, en efecto, es Capicúa. Oh, genial. ¿Qué pasa si le doy un número normal? Imagínense que yo le doy el 257. Esto no es Capicúa. Me debería decir no. Y en efecto, me dice no. Pues bien, mi problema está funcionando. Si hago la prueba, por ejemplo, con los casos extremos, con 100, 100 me dice no es Capicúa, en efecto, 100 al revés es 1. Por otra parte, 999 sí es Capicúa, y sí, ahí me devuelve sí. Genial, tenemos nuestro primer ejercicio, es la primera vez que hemos usado una sentencia de control condicional, que nos ha ayudado a preguntar si el primero era igual al último. ¿Por qué? Si fueran iguales, el número era Capicúa, caso contrario, no lo era. Nuevamente, pero algo que quiero que tomen en cuenta es que para resolver problemas es necesario siempre esto, declarar variables, asignarle valores, realizar expresiones, en este caso aritméticas, las cositas básicas, ¿no ven? Son cosas que siempre van a tener que hacer. Pues bien, aquí está el ejercicio 1. Ya para irnos en estos 12,30 minutos que nos quedan, 12,30 minutos que nos quedan, hagamos el ejercicio número 2. Oh, este ejercicio es un poquito más largo. Y vamos a alcanzar, que siempre. Ejercicio número 2. Edriel está de compras en el supermercado. En su lista de compras está escrito que debe comprar 2 jugos naturales. La tienda vende 3 tipos de jugo natural, por el precio de A, B y C pesos, respectivamente. Por motivos de planificación económica, Edriel no puede darse el lujo de pagar demasiado por los jugos. Por tanto, debe elegir los 2 jugos que den un precio total mínimo. Encuentra el precio total mínimo de 2 jugos diferentes. Condiciones de contexto nos dicen que A, B y C son números que siempre son mayores que 0, pero siempre son menores o iguales que 1000. Su rango de valor está ahí. Y son números enteros. ¿Listo? Recuerden que A, B y C simboliza el precio de los jugos en pesos. Datos de entrada en este orden ABC. ¿Listo? Y pues empiezan los ejemplos. Te dicen, hay 3 jugos que cada uno cuesta esto. ¿Cuál es la sumatoria del precio mínimo? En este caso es 1300. ¿Por qué? Eso vamos a verlo aquí. Directamente en el análisis. Vamos a verlo aquí. Ya esta máquina no quiero ver. No, nada así. ¿Qué es este? Ya. Vamos a borrar todo esto que hemos hecho. ¿Dónde estás? Ya. Vamos a probar con los ejemplos. ¿Por qué para este ejemplo 1 la respuesta es 1300? Pues por lo siguiente. Te dice, te pide como tarea, ¿qué cosa? Encuentra el precio total mínimo de 2 jugos diferentes. Entonces tienes que comprar 2. Tienes que hallar los 2 más baratos. En resumen es eso. ¿Cómo hallas los 2 más baratos? Pues haces la suma. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo,
Tengo una opción, ¿no ve? Tengo lo siguiente. Yo sé que como el precio A, vamos a ponerlo en negrito mejor. Yo sé que como precio A tengo 700, ya. Sé que como precio B tengo 600, que es el otro jugo. Y el tercer jugo vale 780. Listo. Ahora me dice, si tienes que comprar dos de estos tres, ¿cuáles son los dos más baratos? Pues los dos más baratos yo puedo observar a golpe de vista que 600 y 700. Pero yo, ¿cómo le indico eso a la máquina? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Pues yo les propongo lo siguiente. Calcula la suma, las posibles sumas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedes tener esto. Calcula cuánto va a ser A más B. A más B, ¿a cuánto va a ser igual? A más B va a ser 700 más 600. ¿No ve? Por otra parte, también puedes calcular cuánto va a ser A más C. A más C te va a dar como resultado ¿cuánto? El valor de A, que es 700, más el valor de C, que es 780. Por último, ¿qué más tendrías? A con B, A con C, B con C. B más C, ¿cuánto sería? B más C es 600, que es el valor de B, más 780. Listo, estas son mis posibles combinaciones, mis posibles sumas. De estas veremos cuál me da un resultado mínimo. Vamos a borrar esto y de color verdecito. 700 más 600, ¿cuánto nos da como resultado? 700 más 600 nos da como resultado, ¿cuánto? 1300. ¿Listo? Por otra parte, tenemos A más C. ¿Cuánto nos da esto? 1480. 1480. Por último, tenemos 600 más... Uy, esto está muy abajo. Por último, tenemos 600 más 780. ¿Cuánto me da como resultado eso? Vamos a ver. 600 más 780 te da como resultado 1380. Listo. Ya está. Pero ahora, esto está en mis sumas, ¿no ve? Imagínense que esto es equivalente a decir que vas a tener tres sumas. La suma 1, la suma 2 y la suma 3. ¿No ve? Entonces, como ya tienes tus tres sumas, aquí está directamente los valores, pregúntales cuál es la suma menor y te quedas con esa suma. ¿Cómo vas a ir preguntando eso? Preguntas, la suma 1 es menor que las otras dos y así sucesivamente. Aquí entonces la última instrucción que tendríamos que hacer es preguntar cuál es la suma menor, coma, esa será la respuesta. Listo, ya está. Aquí está todo mi análisis. En este caso la suma menor es la suma 1, que era A más B, y la respuesta era 1300. ¿Está bien? Sí, en efecto, esa es la respuesta. Entonces, una vez entendido eso, vayamos a programarlo. Ejercicio 2. Como siempre, el código que se autogenera no me interesa, lo vamos a borrar. Todo esto lo borramos. Uy, perdón. Todo esto lo borramos. Solo nos quedamos con el bloque de la clase, el bloquecito verde. Inicia la magia. ¿Cómo hago la prueba de mis algoritmos que quería implementar? Pues mediante el método. Voy a tener un método que es público, que me tiene que devolver. En este caso, este ejercicio nos dice devolver un número. Ok, voy a devolver un número. ¿Qué se llama el método? Pues tengo que encontrar la precio menor, ¿no? O la suma menor. Entonces podrías ponerle un nombre así. Por ejemplo, yo podría poner calcular precio menor. Precio menor. ¡Listo! ¿Qué es lo que va a hacer este método? Recibe por parámetro, ¿qué cosa? Recibe tres datos. Ojo, recibe A, B y C. Ambos son números enteros. Entonces yo digo, tengo que recibir un dato de tipo entero que es A, tengo que recibir un tipo de dato entero que es B, tengo que recibir un tipo de dato entero que es C. ¿Podrías dejarlo en ABC? Sí. Si quieres ponerle un poco más de cuerpo, podrías ponerle precio 1. Aquí te pondrías precio 2, precio 3, ¿no ve? En este caso en concreto, pero se entiende más o menos el contexto de A, B y C, que son precios. Así que podrían dejarlo así también, ¿ya?
Como les dije, los nombres dependen de ustedes. ¿Qué nombre le ponen a sus variables? ¿Qué nombre le ponen a sus... ¿Qué se llama? ¿Qué nombre le van a poner a sus parámetros? Así que eso ya, cuestión de ustedes. Pero como les dije, siempre intenten poner nombres autodescriptivos. En este caso me llega el precio A, precio B y precio C. Es más, podría poner mejor así, ¿no? Precio A, el precio de la botella C, el precio B y el precio C. Listo. Mejor. Ahora, ¿qué es lo que hacía? Para empezar, necesito una respuesta. Tengo un int res, que por ahora no sé qué es, ¿no ve? Vamos a ver que esto... Bueno, yo me lo declaro por buena educación porque sé que tengo que devolver algo, pero vamos a ver que en este caso habíamos dicho que mi respuesta va a salir de la suma menor, ¿no ve? Pero por ahora dejémoslo ahí. Por ahora tengo una respuesta que es 0 porque no sé qué respuesta es. Sé que va a ganar un nuevo valor después. Pero ahora iniciemos con la parte lógica, lo que habíamos pensado aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que crearme 3 sumas. Ok, empecemos con eso. Voy a tener una variable de tipo entero, que es la suma 1, que viene de ¿qué? ¿De dónde sale la suma 1? De sumar el precio A más el precio B. Listo. Tengo otra variable que es de tipo entero, que es la suma 2, que sale de sumar el precio A más el precio C. Por último, tenía la suma 3, en suma 3, que salía de ¿qué? De sumar el precio B más el precio C. Listo, todas mis posibilidades. Como yo ya tenía todas las sumas, ahora recién podía preguntar cuál es la menor de toditas. Y con esa yo me voy a quedar. Empecemos a preguntar con respecto a la suma 1. ¿Cómo puedo saber si la suma 1 es menor que toditas? Pues debería ser menor que la suma 2 y menor que la suma 3. Entonces, ¿cómo yo haría eso? Si se dan cuenta, ahora ya estoy agrupando. Es más de una pregunta. Yo le digo, para que me sirvas, tienes que ser menor que la 2 y menor que la 3. Ese conector y, acuérdense, ese conector y es importante. ¿Por qué? Para que sea verdadero, todas tus preguntas tienen que ser verdaderas. ¿Cómo se vería esto en el código? Tú dirías, sí, ¿qué cosa? Si la suma 1 es menor que la suma 2 y a la vez la suma 1 también es menor que la suma 3, quiere decir que si esto me da verdadero, la suma 1 es la menor de toditas. Por tanto, mi respuesta es igual a la suma 1. La suma 1 es mi respuesta. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa si me dicen, no, te cuento que la suma 1 no es la menor de toditas? En este caso es un poco más complicado. ¿Por qué? Si te da falso, quiere decir que alguna ha fallado, pero tú no sabes cuál. Pero te dice alguna ha fallado, por tanto te ha dado falso. Puede que la suma 1 no sea menor que la 2 o no sea menor que la 3, pero alguna ha fallado. Basta que una falle, te va a botar al else, ¿no ves? O sea, si te dice, te cuento que la suma 1 no es la menor de ambas, pues dices, rayos, ni modo, la suma 1 no me sirve. Como la suma 1 ya sé que no me sirve, ahora solo me queda la suma 2 y la suma 3. Entonces, tendría que hacer otra vez una pregunta. ¿La suma 2 es menor que la 3? Si me dijera que sí, pues la suma 2 es la menor de todas. Si me volviera a decir que no, ¿qué querría decir eso? Si la suma 1 no me sirve y la suma 2 tampoco, pues por defecto, la suma 3 resultaría ser tu respuesta. Pero aquí viene algo interesante, que se llama anidamiento de condiciones. Dentro de un if o dentro del else, puedes volver a escribir otras preguntas, las que tú consideres necesarias. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho, si la suma 1 es menor que la 2 y que la 3, pues mi respuesta es la suma 1. Caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Volver a preguntar. Sí, ¿qué cosa? Si la suma 2 es menor que la suma 3, ¿qué es lo que ocurre? Pues tu respuesta sería que la suma 2 es la que a ti te sirve. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si te dicen, no, te cuento que la suma 2 no es menor que la 3? Pues lo que les decía, en el primer if, si te dice que no, es porque no te sirve la suma 1. Aquí, si te dice no, es porque no te sirve la suma 2. Por tanto, por defecto,
Si es que ni la 1 ni la 2 son menores, ¿cuál tendría que ser la menor? La suma 3. Por tanto, la respuesta sería igual a suma 3. Listo, nada más. Eso sería todo. Ahora, terminando esto, pase lo que pase, bueno, fuera de todo ciclo, yo ya tengo una respuesta, sí. Por tanto, lo último que yo hago es retornar mi respuesta. Listo, eso sería todo. Mando a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Nos creamos un objeto y estamos sobre hora. Tarán. Le doy 3 precios. Démosle los de aquí, 700, 600 y 780. 700, 600 y 780. 1300. ¿En efecto esa es la respuesta? Sí, 1300 es la respuesta. Ahora, ¿qué pasa con algo como esto, por ejemplo? ¿Dónde está? Cuando todos los precios son iguales, cualquier sumatoria es la menor. Debería darte 2. Aquí, por ejemplo, hagamos 500, 500, 500. ¿Cuánto es la sumatoria menor? Da igual, debería ser 1000. En efecto, es 1000. Listo. ¿Qué más tenemos? Este es 5, 20, 20. Hagamos la prueba. 5, 20, 20. 5, 20, 20. La respuesta es 25. En efecto, el menor de todos es 5 y de estos da igual cual agarres, la sumatoria va a ser 25. La menor. ¿Correcto? Correcto. Entonces, como han podido ver, aquí aportan dos cositas nuevas. Uno, que puedes tener más de una condición dentro de un if. La otra cosa interesante es que dentro de un if o dentro de un else, puedes tener otro bloque if-else. Esto se le llama anidar condiciones. ¿Listo? O bueno, anidamiento de condicionales. En este caso está dentro de un else, no está dentro del if, así que igual aplica. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, vuelvo con ustedes. Dejo de compartir. Y también dejo de grabar. La clase oficialmente termina.